Bueno, ese bueno que me inicia. Ya siempre lo digo para que no me diga nadie que es un bueno que utilizo. eh, porque porque no tengo otra cosa que decir. Yo creo que no he demostrado que no tenga muchas cosas que decir, sean buenas, malas, regulares, sirvan o no. Pero tanto el bueno como el forma parte de mí y yo ya comprendí que es algo que si no lo hago, no soy yo en mi conversación. Muchas veces este que yo intercalo entre lo que hablo me sirve para hilvanar un pensamiento y es como una pausa. Yo creo que no es una muletilla porque incluso yo lo hago sin hablar. Quiero aclararlo antes de comenzar. Le doy la bienvenida a todos los que están hoy aquí en esta conferencia. Desde Vigo a las 19:30. Esta ciudad atlántica, maravillosa, con sus 5 rías y su ciudad en una expansión impresionante, tanto a nivel urbanístico, arquitectónico, artístico y cultural. Sede posiblemente de la próxima transformación, ya está siendo sede porque de aquí estamos emitiendo estas charlas. Le doy la bienvenida a todos. Yo, la polaca, que justamente casi hace un año que empecé con estas charlas y que en enero de este año abrimos el equipo, Ana, la otra CEO y yo, la galería Virtual Art Space, que ahora insisto mucho en decir Virtual Art Space Gallery, porque muchas personas todavía no se adecúan a que es un espacio virtual dedicado a los artistas, esos 10 artistas potentes que están ahí, y al consumidor de arte que viene a disfrutar de él y viene a y también intentar instruirse sobre cómo se puede adquirir arte en su legítimo valor, que es ese valor único del que tanto hablamos, a pesar de que muchos desesperen por que se adquiere el arte a partir de ese valor o esa transacción monetaria que para mí no es suficiente porque considero, y lo digo así de claro, es pan para hoy y hambre para mañana. Eso por una parte. Por otra parte, quiero avisar que vamos a tener cambios, no grandes cambios que le muevan el suelo a nadie, pero sí vamos a tener cambio en el sentido de que a partir de ya esta semana, todos los directos que yo hago en el grupo para la tribu, una vez que pase un día, es decir, yo emito hoy a las 7:30, mañana, antes que emita el próximo, pues ese directo anterior va a pasar con su título, su fecha, a el canal de YouTube. ¿Por qué? Porque el canal de YouTube está siendo en este momento el máximo punto de respuesta de ya no solo de personas que se interesan por conocer el arte o que ven mis charlas para aprender, sino el máximo punto de concurrencia de consumidores. Empezamos ya hace casi una semana y media con toda la campaña publicitaria, o sea, la primera parte, el primer tramo de campaña publicitaria de los artistas, de los 10 artistas puros, aunque Henry dice que somos 11. Bien, empezamos esa campaña, el nivel de respuesta ha sido extraordinario en YouTube. Hay que entender también que nosotros practicamos una publicidad que es verdad que precisa mucha más inversión, pero que es más efectiva, que es la campaña omnicanal, o sea, estar en todos los canales, pero irlos abordando a medida que nos asentamos. Hasta estos momentos habíamos publicitado mucho en Facebook, habíamos publicitado mucho en Instagram, porque al publicar tú tienes la posibilidad de que con tu cuenta Business o Manager puedes publicar en ambos espacios porque pertenecen a la misma persona. Pero aquí existen, en el mercado online, existen tendencias y hay que buscar hacia dónde se dirige el público. Y no un público, ni me voy a dirigir al público joven, ni me voy a dirigir al público adulto, porque está comprobado que todas las redes tienen público de todo tipo.
y este gran alcance que ha tenido eh, toda esta campaña que estamos también ya realizando en YouTube, de no solo preguntas relativas a mis conferencias, sino de preguntas relativas a mis artistas, nos ha decidido dar este primer paso para que ustedes no caigan en un trance de confusión y migrar al día siguiente la conferencia hacia el canal de YouTube. Con lo cual, es obvio y evidente que todos los miembros de la tribu deben estar suscritos al canal, porque también se ofertarán más cosas ahí. Yo no soy youtuber, yo no monetizo YouTube, no me interesa monetizar, o sea, no me interesa alcanzar ninguna cifra para que YouTube me monetice. A mí me interesa usar YouTube eh, en el sentido de expandir muchísimo el, 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 el porqué de esta tribu, y sobre todo expandir y dar a conocer a los pintores con los que trabajo. Con lo cual no me interesa, esto no es una cuestión de que se inscriban todos para que me den puntos, porque me da lo mismo exactamente. Yo creo que lo bueno, si es poco, 10 veces bueno. Yo prefiero que estén menos personas, pero muy interesadas, como las que se han mostrado, porque he tenido mucho nivel de respuesta a través de email. Y toda esta campaña, este primer paso de campaña que se ha hecho, todo el mundo sabe, o por lo menos los artistas saben, que es porque estamos en la preparación de un evento, de una exposición, y que estamos trabajando en ello. Ahora viene, nos vamos a incorporar, bueno, también tenemos WhatsApp, donde trabajamos noticias, publicamos algo, pero Telegram también funciona mucho con nosotros. Yo tengo en iBots un canal de podcast donde hablo fundamentalmente, bueno, de podcast es radio. Y vamos a empezar ya a abrirnos como business en TikTok. TikTok, la parte seria de TikTok. Con lo cual, ahí se emitirán píldoras, 10, 15 minutos, para, fundamentalmente para compradores. Y estamos empezando a pensar, yo estoy pensando a guionizar toda una serie de lo que tú tienes que saber si quieres comprar arte en el nuevo milenio. Y para explicar, porque hay muchísima confusión, incluso hoy vi una de las, vamos, una especialista en lo que es el copyright. Copyright es algo que es para poner el anuncio, que tiene una gran confusión de lo que es mercado azul. Para ella el mercado azul son las redes, y realmente no es así. Y donde también explicaré el mercado azul y tal, fundamentalmente para estos consumidores. También me di cuenta que nos están siguiendo en Facebook muchísimos coleccionistas y muchísimos dueños de galería, con los que a partir de mañana se va a empezar a contactar. Me di cuenta por las felicitaciones de cumpleaños que me hicieron a mi Messenger, con lo cual estoy súper contenta por eso. Y creo que, bueno, que ya a partir de un momento determinado yo empezaré a emitir directamente desde el canal de YouTube, que me da muchísimas más posibilidades, es muchísimo más creativo. Tengo un estudio, porque además el YouTube Business o Premium tiene un estudio para poder emitir sobre él. Y después pasaremos a también a, ya al tener los vídeos, pues a Vimeo, que es donde yo generalmente albergo los cursos, o albergo esas charlas que, bueno, pues son de pago, ¿no? Que los que requieren de más, pues pueden tener ahí acceso, pero bueno, eso es cuando sean publicitadas. Quiero decirle esto porque yo sé que ustedes muchas veces se trastornan porque muchos me ven desde los móviles. Yo sé que muchos a veces se pierden. No va a existir ningún problema porque yo anunciaré todos los días hasta que se acostumbren. Cuando ocurra que emita por YouTube, no va a ocurrir todavía, simplemente la conferencia de hoy, mañana ya no estará. Mañana a la hora que yo emita a la misma hora, esa conferencia será trasladada a YouTube. O sea, el que la quiera repetir, porque yo sé que hay gente que la escucha varias veces, que vaya a YouTube y la escuche. Porque es importante. YouTube, la campaña de YouTube está siendo muy buena, pero al mismo tiempo tenemos una campaña en YouTube, una campaña en Instagram, tenemos una campaña, todo para la galería. Tenemos una campaña en Google, porque además el problema, lo bueno que tiene YouTube es que YouTube pertenece a Google. Entonces todo lo que se indice en YouTube
automáticamente en Google ya se hace el SEO solo, prácticamente con un poco de impulso del SEO de la empresa, pero ya se hace el SEO solo, ya empieza a aparecer en primera punta. Entonces, claro, hay que ir a más. Esto es a más y mejor, como siempre digo. Y obviamente en poco tiempo yo los iré adaptando para que estén conmigo en YouTube, que ahí ya tengo un estudio, se puede ser muchísimo más creativo a la hora de emitir las conferencias y no cuesta nada tener este grupo para poner cosas, incluso charlas que yo pienso grabar para poner, pero no emitir en directo, sino ponerlas, para publicar obras, para comentar obras, pero que las charlas se den desde allí. Y entonces ya empezar también a publicitar en una pequeñita segunda etapa de este proceso de visibilización de los artistas, que ha tenido una muy buena respuesta en TikTok. TikTok que tiene, bueno, pues tiene una cuenta manager para que todos los que se quieran intercambiar en TikTok puedan ver también cuestiones sobre arte. Obviamente, mi cuenta de TikTok estará abierta a todos los miembros de la tribu y yo lo que sí os pido es que ahí solo esté arte. O sea, me encantan muchos vídeos de TikTok, los miro, pero obviamente no se puede convertir en compartir otra cosa que no sea justamente algo de TikTok y de arte. Entonces, quería decirle esto porque ya esto va cogiendo una expansión diferente. Yo, a pesar de que ayer estuve muy festiva, no dejé nunca de mirar, porque, como decía mi padre, el ojo del amo engorda el caballo, y fui dándome cuenta también de lo que iba ocurriendo con esto. Estoy realmente contenta y satisfecha porque creo que los pasos que vamos dando cada vez se van haciendo mayores, y esto implica también que nos vamos dando a conocer y amplificando mucho. Incluso pintores, artistas que estuvieron al principio en la tribu, pues como que ayer decidieron ponerse a disposición también de la polaca, y eso, lejos de decir, bueno, al final no, me da mucha satisfacción porque hay muchas personas que primero necesitan conocer y después necesitan participar. Le doy las gracias a todos los que me felicitaron ayer, todos, porque aquí en esta tribu, aunque hay personas que no conozco y que están, son amigos, la gran mayoría los conozco, fueron palabras de mucho cariño, de mucho deseo de más éxito y mucho aliento energético, vital. Y bueno, pues nada, mi cumpleaños se convirtió, los regalos de mi cumpleaños se convirtieron al final en completar mi colección de libros sobre Picasso. Yo los 3 tomos de los Richardson lo he tenido que estudiar en inglés, pues ya tengo el primero en castellano, en una primera edición de Alianza Editorial. O sea, aquí creo que está, por aquí, no sé, que creo que dormí abrazada a él. Es el primer tomo, que abarca desde 1881 a 1906, que es la etapa menos vista de Picasso. Viene en camino el 6 al 17, y también el de desde ahí hasta el final, que es donde más el Richardson pues trabaja mucho más la personalidad de Picasso, etcétera. También puedo decirle que a partir de ahora sí podremos decir Picasso dijo, porque en primera edición y por primera vez se ha recogido por Rafael Inglada todas las entrevistas que Picasso realizó, y que yo he afirmado siempre que Picasso siempre habló en francés y todas las entrevistas se hicieron en francés, no hay ninguna entrevista en castellano. Están aquí traducidas en este tomo, donde Picasso, bueno, este es un primer tomo, salió la semana pasada,
Y ahora sí podemos decir qué dijo Picasso. Con lo cual, no son solo regalos para mí, sino son regalos para todos, porque eh, todo lo que está aquí yo lo voy a transmitir, ¿no? Y aquí sí está lo que Picasso dijo, no lo que dijo Kahnweiler, no lo que dijo Gertrude Stein, que está muy bien relatado en el libro de Richardson, ya yo lo había leído, pero voy a tener la comodidad de podérmelo releer en castellano, ya con muchísimo más, eh, más muchas ganas, porque ayer emprendí ahí. Pero este libro, aquí sí está lo que Picasso dijo y no dijo. Todas sus entrevistas están aquí. Y parece que se prepara un segundo tomo de el resto. Y esto es importante. Y bueno, dos libros, otro libro más, que es el libro que escribió Eugenio de Or sobre Pablo Picasso. Es un libro muy exquisito. Y también algo que sí ya empecé a leer con mucha fruición, que son las memorias de Kiki de Montparnasse, que son verdaderamente, vamos, estuvieron prohibidas hasta el año 73, no se publicó hasta el año 73, estuvieron prohibidas en Estados Unidos, en los países de habla inglesa no se podía publicar este libro se había publicado en Francia en francés, que lo había prologado Hemingway, y se hizo una publicación en francés, no se había publicado más, y hay una editorial española que de mujeres que retoma este libro y lo vuelve a publicar ahora en castellano y sin censura, porque aquí también se había censurado la traducción de esas memorias, que no son unas memorias al uso, son verdaderos relatos de todo lo que le va aconteciendo a Kiki y todo lo que le va preocupando. Pero además es una gran galería de fotos de cualquier tipo, de dibujos de ella, realizados por ella, de dibujos de ella sobre que dibujó a pintores, una exquisitez. Además es un libro verdaderamente que a mí no me escandaliza, porque ese espíritu de Kiki a mí no me escandaliza para nada, pero que debió ser, sobre todo por las fotografías que trae, bastante escandaloso en su época. Con lo cual ya la tribu tiene más información, más cosas para decir, más aciertos a la hora de hablar de esto que estamos creando. Y por supuesto, creo que va a dar un incremento mucho más grande sin tener que decir, porque Kahnweiler dijo que Picasso dijo, o porque Gertrude Stein cuando habló con Picasso dijo, o porque Gertrude Stein en su autobiografía dice. No, aquí está lo que dijo Picasso. Y me refiero a Picasso porque hoy vamos a ver al padre del cubismo junto con su amigo Pablo Picasso, esa pareja que adoptó el cubismo. El cubismo no fue monoparental, fue el resultado de la unión de dos grandes genios que después pasaron el testigo a o que vincularon en su creación a esa mujer que se llamó María Blanchard, y que poco tiempo después, más bien cuando ella marcha y vuelve, vincula a Juan Gris. Por eso Juan Gris es de los cubistas el menos afortunado, podríamos decir. Pero Break, he de decir también, como siempre, y por qué no, que en España ha sido muy poco estudiado, estuvo muy relegado, porque siempre se trató de buscar que fuera Picasso el gran generador del cubismo, y esa información partió hacia todo lo que es Latinoamérica, incluso muchos en Estados Unidos siempre dieron por hecho que Picasso era el verdadero creador del cubismo, y Picasso fue el creador del cubismo junto, o Braque fue el creador del lenguaje cubista junto con Pablo Picasso. Aquí se obvió muchísimo a Braque. Fue reseñado por George Sadoul, que trabajó muchísimo más sobre cine que sobre arte, pero sí toca a Braque como importante, como un pintor francés importante. Claro, George Sadoul era un crítico francés, y por un gran historiador del arte latinoamericano, que es Jorge Romero Bress.
es ahí, en esos dos puntos, donde se habla mucho de Brecht. Ni siquiera Mario de Micheli, en su libro Las vanguardias artísticas del siglo XX, resalta la figura de Brecht. España siempre ha tenido una necesidad de protagonizar algo. Cada momento histórico, ella siente la necesidad de un mártir, ¿no? De alguien que represente o que dé el protagonismo a lo que se crea. Pero evidentemente la historia, como puede absolver que es mentira, también te condena. Y al final, pues lo que ocurre es que tienes que callar, tienes que todos los que han defendido, todas esas personas casposas que han defendido que el cubismo es de Picasso y que la primera obra cubista es la de Moisés de Aviñón, que aquí Picasso dice que no, esa obra no es cubista. Fue lo primero que busqué, que decía Picasso de eso. Nos ha permitido que muchos historiadores rescatemos la figura de Brecht. Yo les dejé en la polaca una gran cantidad, bueno, una cantidad de obras de Brecht para que os deis cuenta de qué personalidad y qué trabajo tenía Brecht. Brecht nace un año después de Picasso, en 1882, y muere 10 años antes, en 1963. Picasso muere en el 73 con 92 años, si no me equivoco. Sí, 92, 92, sí, 92, 93, no, 92 para 93, o sea, pero hay que decir, y van a verlos en las fotos que dejé en la polaca, que existe una gran amistad y una gran empatía entre Picasso y Brecht, que posibilitó que el cubismo se creara sin ningún tipo de conflicto ni ningún tipo de desconexión. O sea, la energía vibratoria estaba en función de que ese lenguaje fuera armónico, apacible, y lo vimos después con María Blanchard, grandísima cubista, para nada mencionada. Y bueno, siempre he de referirme, porque bueno, sí, bien, yo soy española, pam, 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 pero es verdaderamente incuestionable que España, con el tema del arte y la cultura, es prácticamente talibánica, con sus propios creadores y con el resto más. O sea, Picasso lo han convertido en alguien que no es. Porque además lo que da más vergüenza es que Picasso jamás quiso regresar a España. Y que lo enaltezcan y aparten a una figura que en definitiva ni va ni viene, porque por la creación de un lenguaje yo creo que se debería ser en ese caso muy objetivo, y nunca se ha sido. España no se caracteriza por la objetividad, se caracteriza por una subjetividad muy manipulada desde todas las tendencias. Siempre ha sido así, y eso lo ha pasado a todo lo que son esos movimientos que hay y que existen en Latinoamérica, que poco más que condenan la cultura por ser ya no te lo plantean como subversiva, ¿no? Pero sí como que es un rincón de vagos donde la gente se refugia para evadirse, ¿no? El opio de los pueblos. En esos ya cada vez más extendidos por América Latina, gobiernos populistas, y que va subiendo hacia América del Norte. Pero bueno, con esos bueyes tenemos que arar, y desde aquí, amplio espacio libertario, podemos sencillamente poner las cosas en su sitio. No solo yo, sino hay muchos colegas que también lo están haciendo, incluso desde esta tierra, Galicia, que ha dado grandes e importantes estudiosos e historiadores del arte. ¿Quién fue Brecht? Bueno, hasta 1900 George Brecht había trabajado como decorador de interiores, pintor poco así que de murales, ¿no?, en el interior de las villas, como su padre y su abuelo. O sea, eso era algo que le venía de tradición, y empezó e hizo algunos cuadros de estilo impresionista, pero justamente algunos cuadros, puedo decir 5. En ese momento Picasso llega en 1900, llega a París. Sale francés, vive fuera de París,
pero llega a París y enseguida entra en contacto con el ambiente pictórico postimpresionista y con esas vanguardias que se estaban gestando a principios de siglo, es decir, con el expresionismo puro y duro, al que tratan de desclasar como Fauve. Expresionismo puro y duro y esa búsqueda de Derain, Blamine, Picasso, o sea, ese grupo que se estaba moviendo ahí, intentando, Modigliani por otro lado, que estaban intentando generar, Blanchard, una nueva forma de acercamiento al arte. Es tan fuerte la impresión que él siente de lo que estaba ocurriendo que, aunque sus primeros pasos artísticos se dirigieron un poco, ¿no?, a obras dentro del postimpresionismo imperante. Recuerden que los postimpresionistas son fundamentalmente Van Gogh y Gauguin. Él pronto va a abandonar ese estilo, pero no solo va a abandonar ese estilo, va a renegar de él, pero es que no solo va a renegar de él, incluso va a destruir las piezas, sobre todo los 6 primeros trabajos que realizó, considerando que sus primeras obras creativas verdaderas son las que se fechan a partir de 1905. O sea que él venía un poco atravesando casi el mismo recorrido que Picasso. En 1905 él conoce la pintura expresionista, fundamentalmente a Matisse, porque él asiste a la famosa exposición del Salón de Otoño de París, donde ocurre ese nombramiento del expresionismo como un grupo temático al que se le dio el nombre de las fieras, ¿no? Ocurre el estallido expresionista y en ese Salón de Otoño él observa, no participa como exponente, pero sí va y mira y se relaciona con los artistas que estaban ahí. Él quedó profundamente encantado, ¿no?, porque para ese momento y para él, que estaba todavía sujeto a una pincelada vangosiana o a cierta impostura de Gauguin, me refiero a impostura en el sentido que Gauguin pintó a lo naif, pero intentando siempre trabajar con cánones occidentales, no se sumió profundamente en lo naif. Él se siente como que verdaderamente como pez en el agua, ¿no? Y ve este estilo como de una audacia infinita, porque le impresionan y él empieza a manipular colores arbitrarios y muy vivos. Es algo que le llama profundamente la atención. Puede ser incluso que también los postimpresionistas y quizás esa primera incursión de impresionismo le haya hecho sentir de alguna forma la importancia del color. Pero aquí es un color liberador, un color que se expande, un color plano, un color puro generalmente, y unos contrastes de color verdaderamente muy arbitrarios, muy arbitrarios quizás para un ojo, ¿no? Porque, por ejemplo, él admiraba de Matisse la colocación del verde con el rojo. Mucha gente dice, pero ¿cómo te pones una camisa verde con un pantalón rojo? Bueno, porque son complementarios. Es simplemente, o sea, visualmente te tengo que ser compositivamente perfecta. No puede impactarte. Te impacta porque tienes tarjeteado que cómo te vas a poner una camisa verde con un pantalón rojo. Pero realmente el complementario del rojo es el verde. ¿Por qué? Porque no lo contiene. Porque el verde es la mezcla del azul y el amarillo y no contiene el rojo. Y así se forman los complementarios. Complementarios de los 3 primarios son aquellos que no contienen justamente ese color con el que se complementa. Y a esto le llamó muchísimo la atención. Pero Braque era un inquieto como Picasso, un gran inquieto. Y la influencia de este expresionismo le durará 2 años. Lo va a trabajar entre 1905 a 1907. Y, por ejemplo, si ven lo que puse en la polaca, se darán cuenta que, por ejemplo, él usó uno de sus primeros cuadros de 1906 específicamente, que no se encuentra en Francia, se encuentra en Milwaukee, un cuadro de 61 por 50 centímetros,
Se llama Mujer Desnuda Peinándose. Y es simplemente una figura femenina sentada, donde él va a utilizar los verdes brillantes, los rojos y los rosas, o sea, va a trabajar ese estado tonal, donde ya no solo están los primarios y complementarios, sino que van son los expresionistas lo que van aumentando esa rueda del color, a la que un día dedicaré un poquito de tiempo para que los menos enterados del tema del color se enteren, porque existen colores que justamente se ponen uno junto al otro, ¿no? Y le va a trabajar en este cuadro, que es uno de los primeros que él hace, y está puesto en la polaca. Va a intentar definir la figura mientras con repeticiones sutiles de líneas y formas triangulares va a modelar fundamentalmente la estructura de los objetos que la rodean, que son nada, una silla, y sobre todo el fondo. El fondo de este cuadro es muy interesante porque es un fondo completamente deconstruido sin llegar a ser cubista. ¿Por qué? Porque no hay límite. Aquí lo que está encerrado dentro de un límite es la figura humana, y la figura humana, aunque está vaída, aunque está quizás muy por planos de color, muy usando los colores, no está geometrizada, o vamos a no llamarle geometrizada, no está sintetizada aún. Pero ya aquí podemos ver en Braille una intención de trascender, como Picasso, toda esa esfera del reconocimiento de la figura, la intencionalidad del erotismo, la búsqueda del desnudo, la postura del desnudo, la postura seductora del desnudo. O sea, empieza a quedar un poco al margen. Y como Picasso, él se aviene mucho a la iconografía de Toulouse-Lautrec. Intenta, Toulouse-Lautrec creo que fue una gran inspiración también, porque además también sintetizaba, y además Toulouse-Lautrec da inicio a todo lo que es el cartel, y el cartel gráfico es pura síntesis, ¿no? Y él empieza a realizar este tipo de trabajo. Su figura, que va a ser lo menos que pintó, y sus paisajes, que sí pintó muchos paisajes en este momento, siempre se van a impregnar de colores muy ácidos y atractivos, que obviamente van a afiliarlo o van a hacer recordar las figuras de Matisse por el uso de los verdes para las sombras. Esta figura, por ejemplo, que está ahí en la placa, está bordeada de verdes, pero verdes que muchas veces se descomponen en azul, aunque muchas veces se descomponen en azul. Y el uso de este verde lo da para las sombras, justamente, para crear la sombra, los pliegues del paño donde ella está, donde la chica pues tiene el cuerpo desnudo, se enrolla un paño de la cintura hacia abajo, con una silla inclinada, una mecedora, no se sabe perfectamente qué cosa es, y unos puntos verdes que él coloca ahí dando la impresión de una sandía, pero una sandía dispersa en todo el fondo del cuadro. O sea, no es una sandía, es un rosado con unas pintitas verdes que le hace al cuadro, ¿no? Unas pinceladillas. Y lo va a utilizar justamente para intentar enmarcar la figura, pero de forma diferente. O sea, no deja todavía que la pintura se expanda del todo. Se va a expandir en el fondo. El fondo sí parece caer por los bordes, parece irse, ¿no? Porque es precisamente sobre estos fondos, a partir de la síntesis que van a hacer los cubistas, donde van a tener su material de trabajo, a los que se dio por llamar abstractos, ¿no? Que no implica que no sea reconocible, ¿no? Lo figurativo, ya lo expliqué el otro día, pero sí, se va a caracterizar por la soltura del límite, la expansión, el color muy atrevido en el sentido de que se expande, parece que se cae, ¿no? Que se va del cuadro, dice, se va a caer, ¿no? Se va a derramar en cualquier momento. Y en los paisajes se va a pegar
mucho a Raoul Dufay, a Blamine y a Derain. Blamine y Derain, por más que Picasso sea, por más que Matisse sea el gran expresionista, el que inicia este movimiento, el que expone con más fluidez y el que le da más fama, porque también era mayor. Blamine y Derain tienen una pintura muy atrevida en cuanto al color, y Blamine pintó mucho paisaje que realmente para muchas personas no son paisajes, son, no sé, son cosas de color. Y vamos a ver que estas mezclas, ya digo, él figuras humanas en esta técnica, en este lenguaje pintó pocas, era como un acto de experimentación, pero donde ya se veía que él intentaba disolver esa figura y partió por el gesto, ¿no?, de disolver el fondo y ver qué contraste producía. Supongo que también tampoco estaba consciente. Incluso puedo decir que él fue muchísimo más atrevido que Picasso en las etapas azul y rosa, porque él sí diluyó más la figura, sí buscó la imperfección. Cuando, por ejemplo, cuando pinta este desnudo de mujer, busca la imperfección, no tendiente al erotismo, sino tendiente a un estado anímico que provoca, más que la mujer, el pelo de la mujer que concuerda con la silla, y más que eso, ese fondo y esas cosas que coloca fuera de lugar y los contrastes que establece con los bordes de lo que él quiere aparentemente hacer sobresalir del fondo y figura. Realmente una de las características canónicas de la pintura es que tiene que haber y tiene que existir una superposición de la figura y el fondo. O sea, se tienen que distinguir la figura del fondo. Eso viene ya desde que el Renacimiento logra ver o logra crear o logra poner en una obra la perspectiva. Y la perspectiva no fue invención ni de Miguel Ángel, ni de Da Vinci, ni de Rafael Sanzio, los tres grandes genios del Renacimiento. Paolo Uccello usaba la perspectiva, y Paolo Uccello sería un proto-renacentista. No hacía el Giotto, que el Giotto se podría ver como una forma de primitiva, ¿no? Realmente le llaman un proto-renacentista, porque en el Giotto todavía no estaba, o no quiso que estuviera, el tema de la perspectiva, pero sí estuvo la secuencia, por ejemplo, ¿no? Él pintaba dentro del mismo mural la secuencia del acontecimiento. Figura, la misma figura, la misma figura, la misma figura, atravesando tres momentos y sin ningún tipo de límite. No dibujaba el cómic, dibujaba todo dentro de la misma escena. Pero aquí ya hay una disolución de la perspectiva. Muy poca perspectiva se nota aquí, porque realmente te llega a aplanar el cuadro. El cuadro empieza ya a... si a este cuadro le borramos los límites, la figura y el fondo quedan completamente diluidos. Esa urdimbre que se crea entre el fondo y la figura, aquí ya empieza a complicarse. Y eso es muy importante, porque de esa disolución y de esa compenetración entre el fondo y la figura es de donde van a sacar Braille y Picasso la manera de sintetizar, porque van a diluir y van a entresacar y a mostrar una evidencia dentro de esa construcción de toda su obra con la que han empezado a experimentar. Braille en este lenguaje se expresó con tremenda soltura, con una gran brillantez, y logró manejar diversos estilos que no están asociados a movimientos o a lenguaje, sino estilos de pintores que logró mezclar. Yo veo mucha referencia en esta etapa a Blamine, porque Blamine era un agresivo del color. No tenía esa sutileza o ese estado de permanente justificación que Matisse intentaba dar, porque Blamine era un pintor de paisajes donde los colores de los propios paisajes eran verdaderamente alucinantes. Y Derain también trabaja mucho con la fuerza del color. Eso es la primera lección
y lo primero que brota en Primitivo de esa vena expresionista que atraviesa el siglo XX. El uso del color, los planos del color, la disolución de la figura, la mezcla fondo-figura, los complementarios y el uso de colores que muchas veces se contraponen para delimitar la figura, porque todavía no sabía cómo lograr que existiera una alusión cínica a algo si no delimitaban, ¿no? Ese fue el gran estudio del cubismo, cómo, cómo hacer eso y cómo eh, llegar a decirlo, ¿no? Y justamente ocurre que va a ser a través de que el fondo y la figura van a estar tan superpuestos, porque todo se va a trazar en el cubismo a partir de líneas. Entonces no hay fondo, no hay figura, hay como una fragmentación inaudita de todo el espacio de la pintura. Pero esto, obviamente, para poderlo hacer, como decía mi hermano que el otro día, Picasso, y es cierto que lo dijo, hay que aprender las reglas para poder romper las reglas, porque si no, realmente tú, eh, por mucho que no lo puedes hacer. Y esto no viene de estos pintores, o sea, Da Vinci estudió con Verrocchio, y lo sabe todo el mundo. O sea, Verrocchio era el pintor más importante de ese momento y su taller era el más importante. Además, él tenía un mecenas grande. Y Da Vinci se tira mucho tiempo trabajando como aprendiz para Verrocchio. O sea, su padre se lo da porque era una forma de una boca menos y de crear algo, que él tuviera una profesión, aunque fuera aprendiz de pintor. O sea, que todo el mundo aprende de una forma u otra, solo, acompañado en academia, en cursos por online, por lo que sea. La gente aprende y después rompe. Porque si no, es donde empiezas a no encontrar soluciones. ¿Por qué? Porque tú no manejas la norma, tú no manejas las reglas, tú no conoces las reglas. Por eso yo siempre digo que aquellos artistas que han ido a la academia, que han estudiado, hoy por hoy se plantearían, y estoy segura que muchos de los de los que están en la polaca lo harían, se plantearían, como hablaba yo hoy con una amiga, que además lo hablábamos así y coincidíamos en dos artes muy diferentes, bueno, no diferentes, pero en dos manifestaciones artísticas, y es real. O sea, tú vas a la academia, pasas el primer año en la academia, te enseñan lo básico y te puedes tirar, perdonando la palabra, te puedes ir. He usado una palabra demasiado juvenil. Te puedo decir, ya tienes toda la herramienta necesaria para que tú practiques y, si quieres, y eres tan grande como para, seas capaz de romper esa regla y crear desde tu propia desde tu propia técnica. Eso distingue mucho a los grandes artistas uno de otro. O sea, que empleando, quizás estando en el mismo periodo de tiempo, dominan las técnicas de manera diferente. Tienen una impronta que se reconoce en el dominio de la técnica, del paso de la espátula, del pincel. Y Break en esta etapa es muy reconocido, como va a ser, no reconocido por las personas, sino que la obra es muy reconocible, como lo va a ser después su cubismo. Muy reconocible, hay una gran diferencia entre un cubismo y otro. O sea, ahí no hay copia. Y trabajaban en el juntos, en la misma planta, pero cada uno haciendo y reuniéndose para dilucidar qué era lo que se estaba haciendo. En un principio, Break tenía algo que lo acerca mucho a Picasso, y es que él experimenta en un primer momento esa ausencia de personalidad. ¿Mm? Que en Picasso no existe una ausencia de personalidad artística, pero sí de un estilo propio. Cuando él se enfrenta a la etapa azul y a la etapa rosa, Picasso pues está en cierto modo reiterando verdades o reiterando normas. ¿Mm? Pero realmente él mismo reconoce que esa no era su verdadera idea, ¿no? Porque eso lo apegaba mucho a un realismo brutal que él hizo con una gran calidad. Ayer yo miraba ese famoso cuadro que es, creo que se llama La ciencia y la oración. Es un cuadro de una moribunda,
Entonces, bueno, pues esto es, ¿qué te voy a decir? No tiene ningún tipo de lugar a dudas, ¿no? Pero Break todavía estaba como más indeciso. Y un poco estaba como en esta cosa de como si fuera un camaleón, ¿no? Artístico, y se iba mimetizando en estos momentos, estamos hablando de 1905, con el entorno que les rodeaba, ¿no? Experimentando. Yo creo que esto no es ni malo ni bueno, simplemente que estaba dándole rienda a un poco su pintura. Y su pintura también tiene algo muy importante, que él tenía que dominar muy bien el fondo, y él tenía que preparar muy bien el fondo, porque, repito, él era decorador de interiores, y en ese momento decorador de interiores era pintor de murales. O sea, se pintaban los grandes murales de las casas adineradas que podían hacerlo, con lo cual, si ustedes ven el fondo, se dan cuenta que hay como una texturización del fondo y una preparación, ciencia y caridad. Hijo, pero como no te veo con el punto encendido, no sé si estás o no estás. Más bien, yo en este momento tengo que aquí hay dos personas. Entonces no sé realmente si tú estás, Henry. Pero eso es ciencia y caridad. Y en este momento, pues eso lo podemos ver. O sea, hay ahí una cierta aportación que ya se puede resaltar en él. Porque él incluso, bueno, cualquiera que haya visto murales o ducos, más que murales, ducos, porque bueno, los murales, por ejemplo, de Diego Rivera no son así, que están cubiertos generalmente, pero los ducos de Mario Carreño sí tienen esa textura de vaída detrás, ¿no? O sea, como que esos colores están lechosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y era porque el duco también se pintaba de forma húmeda, cosa que lo hacía incluso muchísimo más delicado. De ahí que restaurar los ducos de Mario Carreño ha sido y es complicado. Pero Break dominaba esa técnica, y lo cual en esta etapa de experimentación va a trabajar con eso, y a trabajarlo además muy, muy, muy bien. Va a ocurrir después una etapa donde él va a empezar a trabajar como una especie de marinas, pero ya cada vez se va aprendiendo más el entorno del paisaje, de la barca, y él tiende cada vez más a geometrizar y a simplificar al mismo tiempo, y a significar su pintura. O sea, ya vemos que existe la simple pincelada, que existe la línea, que va a existir la referencia arquitectónica como rectángulos, como rectángulos acilindrados para diferenciar, sobre todo muy plano. Y lo que sí va a continuar es bordeando un poco esa no pérdida del horizonte, ¿no? Allí todavía él no rompe con esa estructura de la pérdida definitiva del horizonte en los tercios, porque todavía estamos ante un respeto aún por una norma. Y yo creo que más que un respeto por una norma, se trata de que, independientemente de que él en este momento pinte de estas cosas o trabaje sobre estas cosas, no existía todavía la solución, no habían dado con la solución para que esto se rompiera definitivamente. Y entonces yo creo que antes de abortar un proyecto, Break lo que hace es practicar mucho, ¿no? Estas obras pues están expuestas, son obras en colección, son obras contundentes, pero son obras que realmente, si vamos al Break que nos interesa, al Break que interesa legitimar, al Break que interesa que figure, tenemos que remitirnos obviamente a la fuerza infinita del Break cubista. Va a ocurrir que en otoño y en invierno de 1906 a 1907, Break va a buscar la luz fuerte al sur de Francia, porque él empieza a geometrizar o empieza a
a geometrizar en el sentido que el paisaje es reconocible, pero ya empieza a darlo todo como conjunción de figuras geométricas, que es lo que va después a llevar, porque mucha gente confunde el cubismo con la geometrización. El cubismo no geometriza, el cubismo sintetiza, el cubismo vuelve a la base original, a la línea. Bueno, primero es el punto, y una sucesión de puntos es una línea, pero la línea es el primer elemento estructural que influye o que tienden a explicarte cuando te están explicando cómo ver y comprender un cuadro, ¿no? Cuando utilizan toda la psicología de Rudolf Stein, sobre todo en arte y percepción visual. O sea, a partir del punto, que es la primera, lo más básico, está la sucesión de puntos, es la línea. Y aquí empiezan a alinear y a circundar y hacer que todo parezca o cilíndrico o plano y cilíndrico en su forma plana. Es una cosa que hay que verlo, ¿no? Pero continúa en este tipo de paisajes trabajando la perspectiva. O sea, no logra todavía romper con esa composición en perspectiva. Y supongo que tampoco rompería porque no daba con la solución a esa ruptura. Por eso es muy arriesgado a veces cuando trabajamos determinado tipo de temática o determinado tipo de estilo o determinado tipo de tema. Hay que estar muy consciente de cuál es la composición de ese tema si pretendemos verdaderamente después derribar esa composición para establecer la nuestra, porque ahí es donde muchas veces se pierde, ¿no? Se pierde el realismo. El realismo no, se pierde lo que buscamos y lo que un ojo avisado automáticamente capta y que te resulta molesto dentro de la composición. Puede estar la composición, no se cae, pero un ojo con vista va ahí y dice, coño, pero es como si no le hubiera quedado espacio abajo. Coño, pero ¿qué pasa con el rostro? Me acaba de encajar. Porque estamos tendiendo a romper algo, pero que no tenemos o no buscamos una previa solución para llevarlo a nuestro terreno. Y por eso hay que dominar, y eso es innato, hay que sacarlo, simplemente estudiarlo, porque nacemos con ritmo, con composición, con todo. Hay que reactivarlo para poder. El ritmo es como el equilibrio y la composición es como el equilibrio, y el equilibrio es innato al hombre. Tú eres, no sé, percibes una cosa equilibrada. Cuando las personas no lo perciben equilibrado, salvo expresa, que eso no suele ocurrir, salvo expresa intencionalidad de determinado cuadro, porque hasta en los tondos que son redondos existe un equilibrio, no tiene que ser apaisado ni vertical. O sea, la composición tiene que ser tu composición, pero basada en tu ruptura de una composición X, el retrato, pero tiene que estar justificada. No es que se le exija una justificación, es que a la hora de valorar vamos a ver que sí, maravilloso, pero aquí hay algo que no me entra y no tiene una justificación semántica, semiótica ni conceptual dentro de la pieza. O sea, no está hecho así porque necesitamos que se vea así. Está hecho así porque no se supo encontrar la solución. Nos apresuramos en la solución y finiquitamos el cuadro con premura y lo damos por terminado, cuando ese cuadro a lo mejor requiere un análisis, un repinte, requiere muchas cosas. Y esto hay que tener muchísimo cuidado a la hora de concebir. No quiere decir que boceten, quiere decir que tengan en cuenta esto, porque quien lo va a percibir viene al mundo con el equilibrio incluido y le molesta. La percepción la tenemos todos.
Y una cosa es decir, ese cuadro, como se suele decir coloquialmente, no me gusta, o qué feo, eso lo hago yo. Y otra cosa es decir, ese cuadro me marea, me incomoda. Ahí cuestiona que hay algo en la composición. Y realmente yo, por ejemplo, enseguida detecto dónde está la no solución. ¿Dónde no le diste la solución? ¿Por qué no le diste? Porque no está justificado, no tiene ninguna justificación con respecto al tema que tú estás tocando y a la intencionalidad que tú me estás queriendo dar con ese cuadro. No lo tiene. La composición se rompe hasta en los mayores abstractos si no son buenos. Entonces, es algo que esta gente dominaba muy bien y que no se atrevió a plasmar hasta que no tuvo el convencimiento supremo de que se podía hacer. Y ese convencimiento en 1906 lo empieza a tener Picasso, pero no con la figura, con el fondo. Y qué casualidad que alguien como Braque también había empezado por el fondo de la obra. Con lo cual aquí concuerdan dos genios, dos mentes que estaban conectadas energéticamente. Siempre la búsqueda, exactamente. Yo siempre digo a todo el mundo, ya todo el mundo me dice, se te conoce por esa frase. El cómo es la frase con la que se acuesta todo el mundo y se desvela en esta época, en esta sociedad caótica, una sociedad crítica. Todo el mundo se acuesta preguntándose cómo, pero nadie tiene el coraje de preguntártelo. ¿Cómo? No se le ocurre a nadie. Y si tú no sabes el cómo, si tú no buscas el cómo, en el cómo está la solución. O como nos dice nuestro mentor, el problema es la solución. El problema es la solución. Está ahí. Analiza esta frase. El problema es la solución. Por tanto, para un pintor, el problema es la solución. Porque lo lleva a... Una vez que reconoce el problema, puede solucionar. Para una persona que está escuchando o que es de una escucha pasiva, en un momento determinado, escuchar el problema ya lo lleva a plantear una solución para esa persona y para muchas otras. Y en el caso de la pintura, el cómo es muy importante porque el problema está, o sea, la solución es el problema. La vida se compone de solucionar problemas de la manera más fácil y intentando siempre buscar, pero tener en cuenta que existe una ley o una cosa que se llama la navaja de Ockham. La solución más simple es generalmente la que es. Pero nosotros nos basamos la vida buscando soluciones complejas. ¿Por qué? Porque no vemos el problema, porque no preguntamos nunca cómo, sino qué y cuánto. Esa es la palabra más amada de estos tiempos. ¿Cuánto me toca? ¿Cuánto? ¿Y cuándo? Porque es con prisa. La palabra más importante es manejar el cómo. Porque a todos los sitios se llega con el cómo. En todos los lugares que te puedas iniciar en la pintura, en una fraternidad, en una investigación, la pregunta es cómo. ¿Cómo? Porque además es la pregunta más fraterna en ese sentido, porque el cómo tuyo implicará la resolución de un problema y en este caso va a implicar la creación del lenguaje que va a permitir el desarrollo ya no de lenguaje sino de movimientos a lo largo de todo el siglo XX y hasta hoy. ¿Cuán importante era para estos dos hombres? El cómo. Entonces ellos, cada uno por su sitio, estaba en la búsqueda. Hay que decir, para que comprendan después, cuando vean la obra de Braque, cubista, que Braque era un amante del color, el color violeta, los amarillos, pero era un amante tonal, o sea, jugaba mucho con los tonos de color que los hacía decaer, y era un fanático a los bordes azules y verdes.
él pespunteaba toda la obra siempre en verde. Pero cada vez él se va intrincando más en crear como especie de vitrales con los paisajes, por ejemplo. Tú miras un paisaje y ves que todo está encuadradito en un azul y es quizás una mancha amarilla. Una mancha amarilla que te va construyendo un muro que al momento pasa a ser mostaza y que al momento pasa a ser rosa. Pero está como planteado y cuando tú entrecierras los ojos te da la idea de esa sensación de un vitral. Un vitral que no es el medio punto cubano, porque parece que en Cuba inventamos el vitral. No, no. Eso es un medio punto con la técnica del vitral, pero el vitral es tan antiguo como las iglesias del Cluny, y voy a decir las románicas y las góticas sobre todo. Esa técnica de cómo emplomar, por decirlo de alguna manera, y él aquí prácticamente emploma porque usa el azul para intentar empezar a no dejar un espacio cada vez menor entre el fondo y la figura, y lo hace utilizando el borde, pero intentando geometrizar. Y esto, aunque no lo crean, sintetiza mucho la visualidad, porque te lleva a conseguir ver el cuadro como un todo, donde toda la obra es importante, sin saber definir qué hay verdaderamente dentro de ella, pero que toda esa figuración que está ahí convoca a que tú te acerques, pero no para delimitar qué es cada cosa, sino para dejarte llevar en ese acto que siempre digo de seducción que va a existir entre una obra y la persona que se acerca con la buena intención de disfrutar, porque también hay que tener la intención de disfrutar, no de ir a ponerte de mal humor, o que vengas de mal humor y a ponerte y decir voy a entrar a la exposición porque esto es una mierda y me voy a poner a decir 800 barbaridades. No, tienes que ir en la disposición y en el deseo de aprender y aprender, y sobre todo conocerte a ti mismo. Esa es la base, el cómo conocerte a ti mismo, y que el arte es la única salvación posible. Son las 3 premisas que hasta ahora puedo asegurar que invitan a la construcción de una nueva escena artística y de un nuevo lenguaje que estamos creando. Es así, porque así partió aquí y se curaron muchos dolores, quizás no dolores físicos, pero sí muchos dolores emocionales con la irrupción de este tipo de lenguaje, ¿no? Porque se pasó de algo del arte por el arte, por decir de alguna manera, ¿no? De contemplar y ver el retrato de una mujer desnuda y erotizarte, cuando realmente mujeres desnudas y hombres desnudos los puedes ver si quieres, están ahí en la realidad, pero te erotizaba el cuadro, a cada vez perder más el erotismo de un desnudo porque se va diluyendo en otra cosa, y plantearte qué es entonces lo que te provoca verdaderamente, o qué te seduce o te atrae o te emociona, o si es precisamente que estás buscando no ver para sentir una noción de un acto de lujuria, ¿no? Porque a veces es más lujurioso lo que no se ve que lo que se ve, ¿no? O te provoca más ese morbo, ¿no? Que no es malo. Y en el arte incurren todas esas emociones, todas esas pequeñas cosas que ellos trabajaron y que ellos, claro, tú por ejemplo ves un paisaje como esto que hace, que empieza a hacer break, y puedes pasar de un estado de ira a un estado de frialdad en un segundo. Puedes canalizar en este cuadro una serie de emociones si te conoces a ti. No hay que ser conocedor de arte, primero tienes que conocerte a ti para saber enfrentarte a algo que vas a ver, que sabes que puedes o no entender, pero que te va de alguna manera a mejorar. ¿Por qué? Porque entre el cuadro, que es una pieza única, como siempre he dicho, ese cuadro es una pieza única de ese artista, está el espectador, y el espectador va a tener detrás, aquí atrás, la imagen de ese cuadro, que es que, aunque él no sabe que ese cuadro es único, universalmente dentro de la historia del arte,
tiene una cualidad X que él no sabe cuál es, que lo hace único para él. Y eso es lo que lo hace adquirir. Eso es un comprador verdaderamente de arte. Y eso es una teoría que voy a desarrollar, porque además he estado estudiando la psicología del comprador, la psicología del comprador de arte. O sea, esto queda aquí. Y entre que esa pieza es única y que para ese espectador hay una cualidad única que él puede saber expresar o no, pero que se hace vital en su existencia, porque le provoca una cura, un placer, un alejamiento. No quiere decir una, una evasión, sino un estado de bienestar, ¿m? De bienestar o de equilibrio o de armonía. Y él no sabe qué es, pero sabe que desea ver ese cuadro siempre. Es lo que va a llevar a que verdaderamente el arte se pueda comprar y que el arte tenga una asequibilidad y que él comprenda no solo que esa pieza, como la comprendo yo como experta, que esa pieza tiene un valor único, sino que para él esa pieza, además, sin saber nada de los valores únicos del arte, tiene un valor sin el cual no puede vivir porque la ha descubierto. Y es ahí donde se le pone precio a un cuadro o una estimación de lo que ya teníamos por único. Pero no porque veamos la desesperación de lo que quiero tener, sino porque esa persona va a comprar esa obra porque la necesita, porque le ha provocado en un momento algo tan importante que no es capaz de concebir. Ese es el inicio de los mercados de arte. Ese es el inicio del mercado del arte azul. Ese es el inicio del mercado del arte de hoy. No que te lo metan por la cara porque vale tanto. Y te lo metan por la cara porque sí, porque lo tasó, no sé, porque en subasta sigue subiendo. ¿Y qué? Pero si no me dice nada, yo para coño quiero ese cuadro si no me gusta. Yo no voy a invertir en arte así. O sea, eso no. Incluso tú puedes estar haciendo siempre una inversión en arte porque la pieza es única. Pero ese cuadro, los verdaderos coleccionistas, los que compran cuadros, los que compran arte, descubren además alguna cualidad en ese cuadro que lo va a llevar a buscar obras de ese artista o de esa tendencia, porque en ese momento hay un cuadro delante y hay un cuadro detrás de él, aquí, en su cerebro, que le provoca una algo químico. Incluso muchas veces un verdadero comprador vuelve y vuelve sobre la pieza y la gente piensa que es porque te está pidiendo que se la rebajes. Vuelve para ver si logra, si es ese momento tal, y es ahí el momento donde ocurre que un coleccionista o un comprador se afilie, y es ahí donde alguien no va a hipotecar su vida por comprar un cuadro, sino va a estar dispuesto a intercambiar ese estado de placer por algo que está hecho para verdaderamente cubrir necesidades no solo materiales, sino debería estar hecho para cubrir necesidades emocionales, que es el dinero. Y entonces va a decir sí. Y es donde se realiza una transacción honesta, al menos para mí. Y esa es mi filosofía, porque eso garantiza la perpetuidad de la obra, la legitimación del artista y la persecución por parte de ese comprador, de la obra de ese artista y de esa tendencia. Pero hemos estado en el bluff, y el bluff se está reventando y cayendo aceleradamente. Pero bueno, nosotros vivimos en Polonia o en Polaquia, como le llamo yo, ¿no? Y tenemos otras perspectivas, y yo creo que es la perspectiva correcta. Creo, no, estoy segura. Bien, sigue trabajando con paisajes cada vez más bueno, Henry, la geometría sagrada es algo verdaderamente muchísimo más complejo, y yo creo que ellos también buscaron alejarse de esos términos. Ellos crearon el cubismo. No les importó
Ellos crearon una perspectiva de lo plano, una perspectiva de lo que nosotros llamamos velo, de lo que nosotros inferimos que existe al otro lado y que siempre lo percibimos plano. Y por tanto es ahí donde ellos vinculan ese exterior que no vemos, y como yo digo, lo que está arriba y lo que está abajo es lo mismo. Por tanto, lo que está detrás de ese velo, como lo que está en mi interior, es lo mismo. Entonces, a partir de ahí, plantean esa, yo creo que ese es el gran encuentro que ellos hacen para poder llegar a concretizar el cubismo, donde vamos a hablar mañana de la investigación cubista de Braque, que es muy, muy interesante. Así le da tiempo también a ver las obras fauvistas o expresionistas que he dejado, los diferentes paisajes que están en la polaca, al mismo tiempo que ya echar un ojo al cubismo de Braque. Pues nada, le doy las gracias a todos, gracias por estar aquí, los que están, recuerden de los cambios que hablamos, los quiero, los saludo y por supuesto vamos en la dirección correcta, en el remo correcto, aquellos que reman y aquellos que están haciendo grandes cambios en su obra. Yo los saludo, que lo que está arriba y lo que está abajo los proteja siempre y nos siga inspirando la obra de los grandes para crear grandes obras. Más y mejor.